90, la vía de comunicación de la radio. Antes de ir al corte comercial anunciábamos que nos íbamos a contactar con el profesor Luis Laferrier, es profesor de Economía Política en la Universidad Nacional del Litoral, en la UNER, y vamos a hablar de a dónde va la Argentina con todas estos grandes cambios que pretenden hacer el DNU. Vamos a hablar de un montón de estas cuestiones, pero quiero contarles que también nos retransmiten en FM 100.7 Melodía de la ciudad de Viale, también nos transmiten desde FM Tabosi. Le mandamos un gran saludo a Darío y a toda la gente de Tabosi. Vamos a darle la bienvenida, vamos a saludarlo. Profesor, buen día, ¿cómo estás, Luis? Buen día, Beto. Bueno, gracias por esta oportunidad de charlar un poco bueno, aprovechar el espacio para difundir la gravedad de la situación que estamos viviendo, ¿no? Es tremendo, ¿no? Yo no sé si por ahí, o sea, yo creo que todos, cuando vamos estrenando auto nuevo, todo nos parece lindo y en este momento me parece que todavía estamos con ese optimismo del punto de largada. No queríamos cambiar. Ese cambio, todos sabíamos que iba a ser grave y yo creo que eso es lo que hace que hoy no tenga repercusiones dramáticas, porque de alguna manera lo estábamos esperando, ¿no? Esperábamos un cambio drástico, pero no sé si la gente se imaginó que podía llegar a tantos sectores a la vez. Bueno, en ese caso yo diría que estábamos mal, como decía un expresidente, bueno, que yo creo que inspiró al actual presidente a hacer los desastres que está haciendo, que decía, estamos mal, pero vamos Pero bien. vamos bien. Nosotros estábamos mal porque veníamos muy mal con los distintos gobiernos anteriores en la Argentina a lo largo de este siglo, veníamos cayendo, yo diría, casi sin pausa, gobierno a gobierno, con esto significa cayendo en términos económicos y sociales, significa en las condiciones de vida de la población y en las condiciones, digamos, de sustento material del ambiente y el territorio, ¿no? Que es la mirada que yo pongo desde el punto de vista de la economía política. Cómo vive es decir, si la economía está generando bienes y servicios que permitan vivir dignamente a la población y sin afectar los recursos para las generaciones futuras. O sea que esa es la lectura que yo hago. Para otros la economía es otra cosa, ¿no es cierto? La economía es el marco para acumular riqueza bueno, y crecer y enriquecerse indefinidamente. Aclaro porque, bueno, si no decimos desde dónde leemos, la realidad, bueno, podemos estar discutiendo 100 años, ¿no? Claro. Entonces yo me fijo en esto, de cómo venía cayendo las condiciones de vida y cada vez teníamos mayor cantidad de población viviendo en la pobreza y en la indigencia. Cada vez teníamos más millones de argentinos pasando hambre, cada vez teníamos más millones de argentinos en edad de trabajar, pero con trabajo precario o sin posibilidad de conseguir empleo digno. Esto es lo que venía pasando. Y esto se venía agravando en el último año, en el año 2023. Esto pasa ¿por qué? Porque tuvimos una guerra, porque tuvimos bueno, terremoto en todo el territorio. ¿Por qué está pasando esto? ¿Una fatalidad histórica? Porque no tenemos recursos. Bueno, nosotros, yo siempre aclaro esto, ¿no? Somos un país que tenemos apenas, en cantidad de habitantes, ¿no? 46 millones sobre más de 8.000 millones que viven en el mundo, somos poquitito. Y tenemos uno de los territorios más ricos y más extensos del planeta, con capacidad para generar recursos, para alimentos, para 10 veces la población actual, energía limpia, abundante. Es decir, tenemos todos los recursos y somos poquititos. Somos inmensamente ricos, digo así, pero el problema es que somos inmensamente saqueados cada vez más. Somos saqueados por un poder muy concentrado, voraz, que tiene que ver con el capital financiero, digamos, más inescrupuloso del planeta y con las corporaciones más saqueadoras, que han tenido en los distintos gobiernos la puerta abierta, es decir, zona liberada para que hagan lo que quieran. El tema es que fue un proceso donde la sociedad iba lentamente soportando esta situación, como digamos, el cuento esto de la rana que se pone en agua caliente, ¿no? Si se la va calentando lentamente, se va adaptando hasta que se mueve. Si la pone de golpe en agua hirviendo, salta.
Acá el pueblo argentino fue cayendo lentamente por el precipicio y cada vez eran mayores las cantidades de sectores que estaban afectados, ¿no? Ahora, entonces la población, cansado de esto y inclusive de gobiernos de distintos signos que iban empeorando las condiciones, y las condiciones del ambiente, ¿no es cierto?, la depredación de los recursos, el saqueo, la contaminación, dijeron, bueno, vamos a, estimo, ¿no?, que optaron por una figura que parecía que iba a cambiar todo, ¿no? Iba a cambiar y que iba a detener este. Y el tema es que eligió por el cambio, pero eligió lo peor de lo peor, es decir, aquel que convocó a los representantes, a los funcionarios de gobierno, que era la lacra más grande que habían tenido gobiernos como el de Menem, como el de Macri, como el de los propios K, que decía, acá se habló de terminar con la casta y resulta que la casta, la peor casta de la que hemos sufrido en los últimos 25, 30 años, está gobernando. El propio presidente, y esto lo digo porque, claro, esto no es una anécdota, hace algunos años, el propio presidente actual lo dijo abiertamente, por ejemplo, que Caputo, el Toto Caputo, un delincuente, un corrupto, había permitido, siendo funcionario de Menem, que se volaran 15.000 millones de dólares y además endeudó al país por casi 100 años. Es decir, dijo, era un delincuente, que lo criticó abiertamente. Bueno, ahora lo convocó para que está a cargo de la economía del país, un hombre que está que estuvo entregando los recursos de la Argentina a los sectores financieros especulativos, ¿no es cierto?, más parasitarios y voraces. Entonces, esto es lo que nos está gobernando. Entonces, yo lo que insisto siempre es que estábamos mal, pésimo lo que le venía haciendo el gobierno anterior, pero este gobierno va mucho más allá porque nos está llevando al abismo a una velocidad sin precedentes. Yo creo que es importante, en todo caso, tomar conciencia de la gravedad inédita de la situación que vivimos los argentinos, porque si nosotros analizamos el conjunto de medidas que se incluyen tanto en el DNU famoso como en la ley Ómnibus, que son medidas que apuntan a generar o a profundizar o multiplicar las condiciones pésimas de vida de la población. Yo llamo esto una masacre social sin precedente, porque una cosa es hacer un ajuste en la política económica cuando teníamos hace varias décadas 3% de la población en pobreza, y otra cosa es hacer un ajuste entendido que quitarle ingresos a la mayoría, ¿no? Hacer un ajuste con el 50% de la población, porque esto va a significar una potenciación de las condiciones de pobreza y de hambre. Lo mismo en el ambiente. El modelo que yo digo extractivismo, depredador que venimos en la Argentina soportando desde hace ya más de casi 3 décadas, está afectando la sustentabilidad de nuestros recursos. Es decir, está afectando el suelo, está afectando los acuíferos, está afectando el aire, está depredando el territorio en condiciones cada vez mayores, y este plan lo que dice es potenciar ese proceso de depredación con el objetivo de generar recursos, exportar esos recursos para generar dólares para pagar a los usureros intereses y devolver el capital por una deuda fraudulenta que jamás debió el pueblo argentino, pero que sin embargo la pagó más de 10 veces y ahora la debemos cada vez más. Entonces, el panorama como síntesis introductoria lamentablemente no es el mejor, pero digamos, el tema es que si uno quiere hacer un análisis de la realidad tiene que ser objetivo. Objetivo, crudo, sí. ¿No? Pero vos sabés que con el tema de la sustentabilidad ambiental, por las riquezas que tiene la Argentina, llamémosle litio, oro, plata, bueno, lo que sea, en realidad todo esto viene de hace añares. El pueblo es el único que va deteniendo, al menos momentáneamente, algunos proyectos extractivistas, pero todos los gobiernos le dieron vía libre. No nos olvidemos que en el gobierno anterior, incluso del signo que sea, porque vos podés hablar de un gobierno, de un gobernador radical como Gerardo Morales, por ejemplo, que en Jujuy estaba entregando el litio, solo el 3% del litio de ese valor de exportación queda en la Argentina. El 3%. O sea, es absurdo vender el litio cuando después vamos y compramos las baterías de litio a un precio terrible, que vienen todas de afuera, porque acá no hay nadie que las fabrique, porque además no conviene, porque tenemos condiciones de trabajo, ¿no?, que han
entre comillas, logrado los sindicatos, a veces para bien y otras veces para mal, porque cuando por ahí llegan a tal punto los procesos de comisiones, entre comillas, por no decirle coimas, que las empresas ni siquiera intentan fabricar acá. De hecho, muchos capitales argentinos se han instalado en Uruguay para fabricar, o Paraguay, ¿no? Que tiene otro tipo de políticas. No sé cómo ves eso, o sea, ¿cambió mucho peor ahora o lo otro era más de lo mismo? Porque en realidad se ha mostrado a los pueblos originarios de Jujuy que reclamaban por el avasallamiento del litio y por el envenenamiento de las capas de las napas de agua, y empezaron a cortar el territorio, las rutas, y bueno, y los mostraban como los malos de la película, pero en realidad lo que estaba pasando era un proceso de contaminación inédito que estaba llevando a la provincia a un futuro sin agua. Sí, yo comparto lo que decís. Quizás, no sé, no fui muy claro cuando dije que los gobiernos anteriores han venido haciendo exactamente las políticas de depredación del territorio, de entrega de nuestros recursos, de ajustes sucesivos sobre las condiciones de vida de la gente. Eso es indudable. Eso viene, por eso digo, desde los años 90 del siglo pasado, han venido empeorando todo, empeorando tanto las condiciones ambientales que lo que van a permitir o van a impedir que las futuras generaciones puedan vivir en este territorio, como las condiciones sociales que están afectando a las actuales y a las futuras generaciones. Es decir, eso lo han hecho los gobiernos anteriores. Lo hacían en comparación con lo que se intenta hacer ahora en forma gradual. Íbamos camino hacia el abismo y lamentablemente la partidocracia que viene gobernando, la democracia que se ha ido condicionando a los intereses de estos sectores poderosos que gobiernan el mundo y que además tienen un proyecto, ¿no? Es un proyecto que yo le llamo neomalthusiano, porque estos sectores poderosos del mundo, los dueños del mundo, el capital financiero, las grandes corporaciones, saben que los recursos son cada vez más escasos a nivel planetario, son recursos que son esenciales para la vida, ¿no? Y que van a tratar de apoderarse para usarlo ellos. Pero además, ellos suponen, o por lo menos ellos deducen, que esa escasez de recursos porque somos demasiados en el mundo, no porque hay unos pocos que consumen demasiado y depredan, sino... Entonces su plan es achicar población y apoderarse de los recursos. Y en ese marco nosotros vamos a poder entender las luchas por los recursos que hay en el Medio Oriente, en Ucrania, y hoy mismo el proyecto genocida del Estado de Israel de decir, bueno, acá hay recursos, vamos a limpiar de la población, vamos a sacar toda la población y vamos a quedar con los recursos. Ojo, pensemos en Argentina que este paquete de leyes que de manera absolutamente inconstitucional, con un DNU pretenden borrar artículos y derechos que están consagrados en la Constitución Nacional y en otras leyes y en el Código Civil y Comercial, además de ser, bueno, obviamente violador del orden jurídico, habilitan a una entrega, pero muchísimo mayor, multiplicada de todos nuestros recursos, y habilitan además un proceso de empobrecimiento brutal de las condiciones de vida de la gente, porque dejar sin efecto, intentar dejar sin efecto, por ejemplo, bueno, acá tenemos para hablar muchísimo, ¿no? El ajuste de los haberes jubilatorios trimestrales que se hacían, que ya fueron tocados por el gobierno anterior, cuando sacó dentro de la fórmula de la movilidad el ajuste por inflación. Eso fue un acto criminal que hizo el gobierno anterior. Este gobierno directamente dice, no, saquemos el ajuste, directamente, saquemos la movilidad. Lo vamos a hacer por decreto. Cuando la gran mayoría, la abrumadora mayoría, por lo menos el 90%, según el defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, de los jubilados, están recibiendo muy por debajo de la canasta básica de supervivencia de la tercera edad. Entonces, este proyecto, por ejemplo, para la tercera edad, lo que significa es, vamos a matar a la abrumadora mayoría de los ancianos mucho más rápido, porque no le vamos a dar los ingresos mínimos elementales para que puedan seguir viviendo. Esto es demencial, esto es criminal, pero bueno, está dentro uno de las tantas medidas, pero desde el punto de vista ambiental, lo que se intenta es entregar absolutamente todo el territorio a la voracidad de las corporaciones. Entregar la riqueza del mar argentino, que son inmensas,
que están siendo depredadas, pero esto es entregar, digamos, piedra libre, sin ningún tipo de control y límite. Entregar también la riqueza de subsuelo submarino a las petroleras, entregar los cursos de río, los acuíferos. Esto es brutal lo que se intenta hacer. En términos económicos, en términos sociales, en términos ambientales, entregar inclusive las últimas joyas de la abuela, ¿no? Del patrimonio de lo argentino, de las empresas estatales, pero además con muchos agravantes, porque este gobierno, en medio de una situación donde teníamos una inflación del 130% anual, dispone una devaluación de más de un 100%, cuando se sabe que en Argentina la inflación desde mediados del siglo pasado hasta hoy la inflación se explica por la devaluación del peso frente al dólar. Es decir, cuando se define una devaluación del peso, automáticamente se transforma en inflación. Nosotros ya teníamos una inflación de 126% y el gobierno dice una devaluación de más del 100%, lo que significa aumento, nueva potenciación de la inflación de más del 100%. ¿Y eso qué implica? Implica transferir recursos, ingresos de los sectores mayoritarios al bolsillo de un reducido grupo, núcleo de grandes empresas formadoras de precios, de las grandes corporaciones que dominan los mercados. Es decir, potenciar más la concentración de la riqueza, pero como está tan extranjerizada la economía, esa riqueza termina fuera del país. Entonces, esto significa, yo le llamo un plan masacre, porque significa una masacre en términos sociales. Los aumentos que están dando en la canasta familiar hoy es una masacre al bolsillo de las grandes mayorías. Es insostenible, es insoportable. Es decir, si apenas alcanzaba o si ni alcanzaba siquiera para comer a gran mayoría de la población, hoy directamente pasar hambre de manera abierta. Pero no solamente en términos sociales, en términos ambientales significa sacar cualquier tipo de control o de limitación a la depredación y a la contaminación de nuestros recursos. Esto en los acuíferos, con todo lo que puede ser la megaminería y el fracking, o lo que sea la contaminación de la monoproducción de transgénicos con uso masivo de tóxicos, no van a tener límite. Bueno, ya no lo tenían antes tampoco, ¿no? O sea, de alguna pero manera... tenían algunos. Sí, Tenían algunos límites. Sí. Hoy la ley... Hoy elimina todo. Hoy se elimina todo. Es decir, esto es, si íbamos realmente marchando hacia el abismo, esto es acelerar en velocidad de un misil esa marcha que llevábamos. ¿Por qué? Y porque ya no existe más límites. Es como si los problemas que teníamos, porque dice, bueno, un decreto de necesidad de urgencia. ¿Que había necesidad de urgencia de actuar en la Argentina? Sí la hay. ¿Pero claro. para qué? Para terminar con la pobreza, para terminar con el hambre. Esa es la urgencia. Ahora, justamente la medida que se toman es para potenciar la pobreza y el hambre. Y esto es lo que yo insisto ante aquellos que todavía creen de manera ingenua, ilusa, ¿no? de que hay que hacer esfuerzos para salir. Esto es tremendo porque encima todavía mentiroso, porque no vamos a salir. Esto es un esfuerzo para caer más rápido al abismo. Es decir, no hay ninguna medida de las que se incluyen en tantas leyes y tantos artículos que se modifican o que se eliminan. No hay una sola que apunte a mejorar las condiciones de vida de la gran mayoría, que apunte, por ejemplo, a terminar con el trabajo precario. Al contrario, la reforma de la legislación laboral lo que apunta es a hacer precario a todos los trabajadores, a unos que todavía hoy persisten con ciertas defensas de sus derechos y los derechos de los jubilados. Es decir, no hay ninguna legislación que nos pueda hacer pensar de que acá a 1 año, a 2 años, vamos a estar mejor. Al contrario, va a ser irreversible el proceso. ¿Por qué? Porque una vez que, y acá va el otro tema, ¿por qué se devalúa más de un 100%? Porque genera inflación y concentra riqueza y empobrece a la población. Pero además, el Estado ha sido, en todo caso, cooptado, tomado por los sectores más poderosos y fue aceptando una deuda que tomaron esos mismos sectores para saquear nuestros recursos y pasársela al pueblo. Esa es la deuda externa de origen fraudulento, por lo tanto ilegítima e inexistente. Esa deuda externa, mayoritariamente la deuda del Estado es deuda externa, para pagarla el Estado tiene que recaudar impuestos y gastar menos en otra cosa. Hoy el Estado no podía pagar la deuda, hasta antes de la devaluación, no podía pagar, porque es tan grande la bola de nieve que hizo de estos usureros, que no podía pagar. Entonces, el plan de ajuste era, bueno, achicar los gastos sociales, achicar las jubilaciones, achicar los sueldos de los trabajadores, achicar los planes sociales, que son de supervivencia, para juntar plata.
y aumentar los impuestos para juntar plata para pagar la deuda. Al devaluarse más de un 100, la deuda que es externa nos obliga a tener que recaudar más del El doble, 100%, claro. el doble. Es decir, esto es absolutamente... Entonces, ¿qué pasa? Como no se va a poder, entonces, ¿qué va a pasar? Se va a entregar parte de toda la soberanía del territorio, como se está entregando. Y como había leyes que impedían hacer esto, este paquete de decreto y ley ómnibus lo que habilita es entregar territorio. Entonces, si bueno, nos pueden pagar, como le hicieron a Grecia cuando entró con el Fondo Monetario, entreguen sus puertos, entreguen sus islas, entreguen sus recursos. Y acá decir, bueno, entreguen todo. Cuando acordemos no vamos a tener Patagonia, no vamos a tener recursos minerales. ¿Y qué nos van a decir a los argentinos? Ustedes están de más. Entonces lo de Gaza, la franja de Gaza, bueno, no va a estar tan lejana de lo que nos puede deparar a nosotros el futuro si nosotros no reaccionamos a tiempo, y tenemos que reaccionar, y tenemos todavía posibilidades si nosotros llegamos a frenar lo que yo le llamo masacre. Luis, hablabas de una deuda fraudulenta, ¿no? Pero ¿cuáles fueron las causas que llevaron al aumento desmedido de esta deuda? ¿Por qué es tan fraudulenta? ¿En qué basás ese argumento de una deuda Claro, no es que lo diga yo, ¿no es cierto? No, te pregunto porque no tengo idea. Viene muy bien, viene muy bien tu pregunta, pero yo la aclaro para que por ahí el oyente que pueda no estar demasiado informado, sepa que es una deuda que fue investigada por la justicia en la Argentina, porque hubo un ciudadano común, aunque no tan común, y ojalá tuviéramos muchos de esos, Alejandro Olmo, que en un momento dijo, no, esto es un fraude, lo que le están haciendo asumir al pueblo argentino es una deuda que no corresponde, era una deuda fraudulenta porque el origen tiene que ver con que le fueron pasando al Estado obligaciones de grandes empresas que iban saqueando el país y se iban llevando los recursos. Y el Estado iba asumiendo eso, algo que no correspondía. Es decir, la fiesta del saqueo se la pasaron, digamos, lo que festejaron se llevaron los beneficios, pero le dejaron los costos de pagar la fiesta al pueblo. Y eso fue investigado por el juez a partir de una denuncia de Alejandro Olmo, y concluyó finalmente, porque pasaron por el juzgado y pasó mucho tiempo, lamentablemente, casi 20 años, hasta que un juez dijo, bueno, sí, es una deuda que es fraudulenta porque ilegítima, son procesos donde se le fueron generando, se fueron inventando, se fueron pasando deudas que no correspondían al Estado. Y eso eran actos de corrupción que merecían que quienes lo llevaron a cabo, los funcionarios, deberían estar presos, pero como pasó tanto tiempo, había prescrito el plazo para poder llevarlos presos desde Martínez de Hoy y Cavallo en adelante. Pero quedaba la resolución de, bueno, pero ¿qué hacer con la deuda? Porque eso era fraudulento, había que llevar presos a los que lo hicieron, ya pasó el tiempo, quedaron libres, y bueno, se lo mandaron al Senado, al Congreso de la Nación, porque el Congreso de la Nación, por Constitución, el único que tiene la facultad de decidir sobre el tema del endeudamiento. Y el Congreso de la Nación, bueno, ahí está durmiendo, todos esos antecedentes de principio de este siglo hasta ahora, de una deuda que no correspondía. La fuimos pagando más de 10 veces, pero cada vez más porque no la podemos pagar en su totalidad, entonces va creciendo. Y después se fueron haciendo nuevos endeudamientos, también fraudulentos, en especial el último que se hizo fue en el gobierno de Macri, ¿no es cierto? Donde se toma una deuda que se toma en condiciones de irregularidad del propio Fondo Monetario, que no podía prestarle esa deuda a un solo país, primero porque lo limita a su propio reglamento, no puede prestar el monto, el estatuto del Fondo Monetario, el monto de la deuda supera la posibilidad de darle al país ese monto, pero además no podía darle a ningún país para que fugue capitales, y acá se le dio para que se fugue en capitales, es decir, del lado del Fondo Monetario está todo sucio, ¿no? Y del lado de la Argentina también, porque fue inconstitucional, porque no se cumplió con ninguno de los requisitos para poder asumir ese endeudamiento, y eso significó entonces que la obligación de pagar algo que es impagable y que tendría que haberse, en todo caso, cuestionado por ilegal, como dijo que lo iba a hacer el anterior presidente cuando era oposición, y después no lo hizo, sino que convalidó la deuda. Y lo más grave de todo es que le entregaron al Fondo Monetario el manejo de la economía argentina. Es decir, a los usureros más inescrupulosos y más voraces del planeta le entregaron
el manejo de la economía, porque desde ese momento en adelante el Fondo Monetario dispuso plan de ajuste, y por eso es que el ajuste se fue dando ya del gobierno anterior. Lo que pasa es que este gobierno, que viene a representar sectores muy concentrados, está muy vinculado al fondo BlackRock, que es dueño de las principales empresas y corporaciones del mundo y muchas de la Argentina, y inclusive hoy el ministro de Economía Caputo y el presidente del Banco Central, figuras clave para definir el presente y el futuro de los argentinos, eran empleados de empresas de este grupo, del grupo BlackRock, el grupo más poderoso del mundo. Es decir, ellos quieren apoderarse de los recursos, ellos no les importa, nosotros, los intereses, los problemas de la Argentina están a años luz de lo que pueden preocuparse a estos sectores, que son capaces de bombardear un país, de arrasar el otro, no les preocupa. Entonces, esto si no tomamos conciencia y esperamos que el famoso resultado favorable de este ajuste va a venir, estamos perdiendo el futuro. Y yo lo digo con mucha claridad porque no hay nadie que me demuestre de que las medidas que están tomando no van a potenciar todos los males que tenemos, porque es así, lamentablemente. ¿Y cómo se compara la situación, por ejemplo, de Argentina con la de otros países de la región, con Uruguay, con Paraguay, con Brasil? ¿No hubo experiencias más o menos similares en otros países que hayan podido después revertir? Porque todos sabemos que hoy Paraguay está muy bien, Uruguay también, Chile mejor que Argentina. Y digo, ¿por qué a nosotros la única diferencia es porque tenemos políticos corruptos? Beto, está bueno lo que vos señalás, porque a veces se cae, ¿no es cierto?, en la confusión de creer que porque no hay inflación en un país, los habitantes de ese país, o la gran mayoría de esos países, están Claro. viviendo bien. Sí, sí, sí. Yo los invito a todos a que hagamos un recorrido por toda América Latina, países como Paraguay, inclusive el mismo Uruguay, que es uno de los países que estaba más cercano a las condiciones de vida en Argentina. La gran mayoría de los paraguayos, de los bolivianos, de los chilenos, la gran mayoría de los ecuatorianos, de los salvadoreños, de los hondureños, la gran mayoría vive en extrema pobreza desde hace décadas. Entonces, en esas sociedades ya, digamos, la concentración y el saqueo está garantizado. Y la inflación es el mecanismo que en la Argentina tienen los sectores más poderosos cuando la sociedad se resiste a perder todo lo que tuvo durante mucho tiempo. Entonces, en la medida que se resiste, las grandes empresas promueven la inflación, porque la inflación es sacarle recursos a la mayoría para quedarse con ello las empresas que dominan los mercados, ¿no es cierto? Entonces, están en una situación de estabilidad de precios, sí, pero eso no quiere decir que estén viviendo mejor que los argentinos. Están viviendo en condiciones pésimas. Hay que ver cómo vive la gran mayoría, no Claro, sí, 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 siempre hay gente, hay excepciones, más vale. Claro, pero hay que ver, porque nosotros marchamos, lamentablemente, si no frenamos este proyecto, marchamos hacia la situación que vive la gran mayoría de los latinoamericanos, es decir, pérdida de derechos totales, condiciones de vida donde acaban a quedar empresas muy pocas. La gran mayoría de las micro, pequeñas y medianas empresas, que son el 99% del tejido empresarial en Argentina, dirigen su producción al mercado interno. El mercado interno va a ser pulverizado. Acá el proyecto es liquidar lo que queda de clase media. Este es uno de los objetivos. Y justamente a partir de la inflación, a partir de los tarifazos, a partir de los aumentos, ¿no es cierto?, de los servicios, el sector más afectado va a ser los sectores medios, que no van a poder hacer frente. Inclusive más, al haber una recesión que va a ser cada vez más fuerte, ya cayó drásticamente la recaudación en el mes de diciembre, y va a seguir cayendo porque caen las ventas, van a cerrar empresas, y va a haber más desempleo. ¿Y qué va a quedar si esto llegara a concretarse con el proceso, por ejemplo, de dolarización? Y van a quedar unas pocas empresas, grandes corporaciones, que van a saquear nuestros recursos, los van a llevar afuera, y eso van a ser los únicos que van a dar alguna fuente de empleo. Después no va a haber nada. Con las condiciones que quiera. Absolutamente. Es decir, después va a luchar, pelearse, matarse para poder trabajar por un plato de arroz. Esto es tremendo. No hay límite en esto. Esto se le ha sacado, yo lo que siempre señalo, ya lo decía de antes, pero acá hay piedra libre para que las grandes corporaciones hagan lo que sea, y que fundamentalmente esto es lo que no entiende. Acá nosotros podemos llegar a que
dentro de un año no haya inflación. Puede ser que no haya inflación, pero claro, no va a quedar el argentino en pie, van a quedar pobres absolutos que van a estar viviendo en una situación inimaginable para la gran mayoría, pero que sí ya está viviendo un porcentaje sustancial. Y si a eso le sumamos sacar los planes sociales, cosa de que no lo van a hacer. ¿Saben por qué no lo van a hacer? Porque los planes sociales se pusieron acá en Argentina cuando empezaron a verse los desastres del gobierno de Menem a fines de la década del 90, a principios de este siglo, cuando fue el propio Banco Mundial el que aconsejó y que financió los primeros los planes sociales. ¿Por qué? Porque ellos decían que estos tipos de políticas económicas dejan una gran parte de la población afuera de las condiciones de trabajo, sin ingresos, y sin ingresos están condenados a morir, ¿no es cierto? Porque en una economía capitalista la única forma de satisfacer necesidades es comprando lo que se necesita, ¿no? Claro. Entonces se empezaron a promover planes sociales. Y estaba leyendo la semana pasada, de nuevo, el mismo organismo, el Banco Mundial, ofrece crédito a la Argentina para poder potenciar los planes sociales, porque dicen que las condiciones de vida van a empeorar muchísimo con las políticas que se apliquen. Y hay que lograr que la sociedad, en todo caso, se mantenga relativamente Claro, quieta. lo que pasa es que no le sirve a nadie que haya disturbios, que haya Claro, una rebelión social, ¿no es cierto? Eso no le sirve a nadie, ni a los que vienen a claro, invertir, porque los que se vienen a llevar la riqueza, ni a los que estamos acá, ni a nadie. es que sería imposible e invivible una sociedad donde de pronto los 20 y pico millones de seres humanos, quizás más de la mitad de la población, recibe ingresos del Estado, que deje de recibirlo, porque ¿qué van a hacer? ¿Y se van a dejar morir por inanición? No, van a salir a hacer algo. Entonces, esto es el plan más barato, más económico que tiene el poder para la Argentina. Los que van quedando afuera, y bueno, además de ir matándolos de a poco también, ¿no es cierto? Pero los que queden sobreviviendo van a sobrevivir, pero en condiciones muy precarias y miserables, con los planes sociales. Te consulto, ¿qué mirada tenés respecto a la intervención estatal en sectores estratégicos de la economía, por ejemplo, con la energía? Viste que hablan de YPF, del gas, bueno, en realidad Vaca Muerta, todo, viste, muy lindo todo, nosotros aplaudimos, es fracking, hay una contaminación enorme, hay una pobreza franciscana en todas las regiones donde hay fracking, o sea, directamente nada que ver con lo que supuestamente la gente cree que cuando hay explotación petrolera todos se hacen millonarios. Acá hay una pobreza pero realmente tremenda. Estuve hace poquito dando una vueltita por ahí por algún sector y preguntando, y la gente está realmente mal. Pleno Vaca Muerta y prácticamente la mayoría de los pozos extranjerizados, ¿no? Pero Claro, sí, señala muy bien, porque la información que hay, inclusive información oficial, ¿no es cierto?, sobre la base de los censos, sobre la base de las estadísticas del INDEC, es que, por un lado, la ocupación en la Argentina, los sectores que menos incidencia tienen en dar empleo son los sectores extractivistas, es decir, la monoproducción del transgénico en el campo, la megaminería y los hidrocarburos no tienen casi incidencia en la ocupación, es decir, no generan empleo. Pero además, las zonas donde se realiza, hay una situación de pobreza que vos me lo estás señalando, me lo estás confirmando, pero que lo dicen también las informaciones estadísticas. Hay un alto porcentaje de pobreza, es decir, en los sectores que teóricamente son serían los más favorecidos, son los que están, no solamente pobreza, sino que en muchos casos se hace imposible la vida, porque están contaminando el ambiente y los acuíferos, que ya no se puede vivir ahí, ¿no? Y bueno, también tenemos los pueblos fumigados en toda la zona. Bueno, ni hablemos. 6% Y un manejo del y un manejo del clima que hace que te obligan a plantar, por ejemplo, semillas transgénicas, manejo artificial del clima, Claro. para el uso de semillas transgénicas que aguanten la desertificación, las inundaciones. O sea, en realidad estamos como que al horno con papas, ¿no? Pero no solo la Argentina, en este caso estamos hablando ya de algo globalista, ¿no? Claro, yo insisto siempre de que a diferencia de muchos otros territorios y países y lugares del mundo, la Argentina todavía tenemos posibilidades de frenar y revertir esta situación.
primero porque yo te decía, somos 46 millones en 2000, no somos muy pocos, ¿no es cierto? Pero además todos los recursos que tenemos, y además si nosotros nos comparamos con el resto de América Latina, todavía, a pesar de todo el desastre y la degradación que ha habido, todavía tenemos muchas ventajas, que tiene que ver no solamente con la riqueza y la potencialidad de nuestro territorio, sino también con la capacidad de nuestra población. A pesar de la destrucción del sistema educativo, todavía nosotros tenemos el sistema educativo que garantiza un montón de cosas, tenemos una población que sabe hacer, tenemos, a pesar de los estudios de industria, tenemos una base. Para que no se entendió, se cortó un poquito, ¿qué? Que tenemos, a pesar, digamos, de todo lo que hemos sufrido de deterioro, nosotros tenemos condiciones muy interesantes en comparación digamos, con América Latina y la mayoría de los países del mundo. Nosotros todavía tenemos un territorio que puede revertirse, es decir, nosotros podemos potenciar la producción de alimentos a través de todo lo que puede ser la agroecología, que significa no solamente salud hoy, sino salud para mañana, y no solamente salud del suelo, sino salud de los argentinos. Nosotros todavía tenemos energía que podemos usar para potenciar energía limpia, y no la locura de este saqueo, ¿no es cierto?, de irracional el fracking. Nosotros tenemos todavía un sistema educativo que puede revertir un montón de problemas y solucionar un montón de problemas, porque en comparación con otros países, nosotros, nuestros profesionales, cuando terminan en muchas áreas, en muchos sectores, con alguno más de capacitación, con un posgrado, y que quedan entre los mejores profesionales del mundo. Son tomados por corporaciones en países, los llamados países desarrollados. ¿Y eso qué otro país lo tiene de América Latina? Inclusive muchos países de Europa. Nosotros tenemos todavía capacidad, nuestro sistema de salud pública está deteriorada, está hecha bolsa, y sin embargo, es mejor que cualquier otro sistema de salud pública de América Latina. Nosotros todavía estamos en condiciones de hacer un montón de cosas para cambiar la realidad y para construir una nueva Argentina. Lo que sucede es que, obviamente, no podemos quedarnos cruzados de brazos esperando de que quienes nos han entregado, quienes nos han destrozado, quienes están haciendo negocio, la corrupción brutal, que está aceptada por el poder, porque justamente el poder se basa en los corruptos para que le entreguen el territorio. Nosotros creemos que ellos nos van a solucionar y nos quedamos cruzados de brazos esperando que vengan 6 meses, un año. Bueno, ahí sí no tenemos futuro. Qué bárbaro. Muchas gracias, Luis, muy amable. Da para hablar horas porque la verdad es que las condiciones de la Argentina y estos cambios políticos que representan o que pretenden implementar a través de este DNU, hoy comienza a tratarse en diputados, así que bueno, esta ley ómnibus que pidieron paralela al DNU, que encima ya advirtieron que no transan con nadie, que no van a negociar con nadie, que lo único que pueden hacer es aceptar alguna propuesta para mejorar lo que proponen, pero no quieren dar un tranco de pollo para atrás, ¿no? Claro, yo como cierre y agradeciéndote esta invitación, yo insisto, somos inmensamente ricos, pero somos inmensamente saqueados. Que acá nosotros tenemos que reaccionar, porque si no, no tenemos futuro. Decir, acá hay que salir, basta de tarifazo, basta de inflación, basta de privilegios, los usureros que te están dando cada vez más beneficios. Son parásitos insaciables que no van a parar, basta que nos saqueen las corporaciones, es decir, basta de corrupción. Están llamando a los corruptos más grandes de los gobiernos anteriores, y basta de Fondo Monetario. ¿Por qué? Porque estamos entregando nuestra soberanía de nuestro subsuelo, del mar argentino, de nuestros recursos. Acá tenemos que cambiar el rumbo, y cualquier gobierno digno tiene que tener como prioridad indiscutible defender y mejorar las condiciones de vida de la gente. Y acá no aparece por ningún lado. Acá la pelea es a ver cómo nos repartimos los cargos, cómo nos repartimos las empresas, cómo saqueamos, ¿no?, como cuervo, como hiena, este territorio. Y podemos reaccionar, si no esto es un suicidio, y podemos reaccionar y tenemos tiempo, ¿viste? Y yo aprovecho estos espacios, y yo creo que es válido que estos medios de comunicación ayuden, porque los grandes medios están adormecidos. Están en la roca. Sí. Tal cual. Gracias, Luis, muy amable, ¿eh? Gracias a vos, Tito. Chao. Adiós. El profesor Luis Laferrier, profesor de Economía Política de la UNER, de la Universidad Nacional del Litoral, pasaba también por El Despertador, pasaba por la FM 100.7 de la localidad de Viale, FM Melodía, también por la nueva de Tabosi, así que le mandamos un gran saludo a la gente de Tabosi, a la gente de Viale, a Darío Basso, a toda su gente, y bueno, qué panorama, ¿no? Qué panorama, cómo seguir después de esto.
Te dejó justo antes del verano.